Bueno, hola, vamos a iniciar con la evaluación final de Ingeniería de Vías. Mi grupo está conformado por Luis Ángel David Mayorga Díaz, Angie Yesenia Moreno, Daye Geraldine Zapata y mi persona Luz Galindo. Vamos a dar una pequeña introducción hablando de la ingeniería de vías. Esto es súper crucial para conectar con comunidades, también impulsar el desarrollo económico y facilitar el transporte de bienes y personas. Esta presentación abordará aspectos esenciales para el diseño y construcción de vías terrestres, clasificación del suelo y su rol en la selección de materiales. También podemos decir la importancia de la estabilidad de taludes y el factor de seguridad. El drenaje como factor clave para la durabilidad del pavimento, la aplicación del análisis de estabilidad en proyectos reales, los fundamentos del diseño de mezclas asfálticas y un breve contraste con vías férreas y aeropuertos. Entonces le cedo la palabra a mi compañera. La clasificación del suelo y su impacto en la selección de materiales. Tiene diferentes sistemas de clasificación. Uno de esos es el AASHTO. Está utilizado para la clasificación del suelo en carreteras, basado en el tamaño de las partículas y el índice de grupo. Esta clasificación se da como materiales granulares y materiales limoarcillosos. En el grupo A1 se encuentran los fragmentos pétreos de gravas y arenas. En el grupo A2, las gravas, arenas limosas y arcillosas. En la arena fina está en el grupo A3, los suelos limosos en el grupo A4 y A5 y los suelos arcillosos en el A6 y A7. El, Siguiente. Este clasifica los suelos por tamaño de grano, plasticidad, comportamiento de la humedad. Se categorizan como suelo granular y suelo cohesivo. Fue desarrollado por Artur Casagrande. Categoriza el suelo por su textura y tamaño de partículas. Este sistema se clasifica según el porcentaje que pase por el también número 200. Los suelos gruesos retienen más del 50% y se clasifica como fino si pasa más del 50%. Las propiedades claves de la granulometría son la distribución del tamaño de las partículas, afecta la permeabilidad y la estabilidad. Se clasifican también como continua y discontinua. El coeficiente de uniformidad menor a 5 es un suelo uniforme y el coeficiente de uniformidad que está entre el 5 y el 20 es un suelo poco uniforme. Es importante la granulometría continua, ya que al tener diferentes tamaños, todos los espacios son ocupados por el material de muestra, y cuando es discontinuo es porque faltan tamaños y generan vacíos. La plasticidad es la ensayo de los límites de Atterberg. Estudia el comportamiento del suelo con relación al agua. En eso tenemos el límite líquido, que es que indica la humedad de un suelo semilíquido a semiplástico. Se determina mediante la copa de Casagrande. El límite plástico indica la humedad de semisólido a un suelo semiplástico, a un suelo plástico, y se genera por medio de los rollitos, el ensayo de los rollitos. El límite de contracción es la humedad en la que el suelo pierde su plasticidad y se vuelve rígido, y se genera a través del laboratorio de secado. La resistencia al corte es la capacidad de resistir fuerzas de deslizamientos. La compresibilidad, tendencia a reducir su volumen bajo la carga. La permeabilidad, la facilidad con la que el agua fluye a través del suelo. Y los impactos de materiales son la clasificación y la elección de materiales para la subrasante, la subbase y la base del pavimento, así como para terraplenes y excavaciones. Le doy paso a mi compañera Dalles. Cálculo de factores de seguridad en talud. Me van avisando cuando lo pase, por favor, chicas. Listo. Los taludes, cortes y rellenos deben ser estables para evitar fallas que interrumpan o dañen la vida. Los factores que influyen en la estabilidad del talud son la geometría, propiedades del suelo, aguas, cargas externas y sismicidad. Factores de seguridad la definición es fuerzas resistentes dividido en fuerzas deslizantes.
Y la relación con la estabilidad de las vías, taludes inestables pueden causar deslizamientos que bloqueen la carretera o dañen su estructura. La estabilidad de los terraplenes es fundamental. Le doy paso a mi compañera, Angie. Los sistemas de drenaje, estos sirven para recolectar, controlar, canalizar y evacuar el exceso de agua. En los talud tienen una función importante según el punto en el que se realice el drenaje. En la zona de coronación, lo que permite es controlar la estabilidad del terreno. En los cabezales de entrada y salida de alcantarillas permiten el paso controlado del agua. Las cunetas y los bordillos recogen y canalizan el agua superficial. La estabilidad del terreno y facilitan el escurrimiento del agua. Los efectos, la siguiente, los efectos perjudiciales del agua debilitan la subrasante, reducen la adherencia en las capas del pavimento, genera presión en poros, causa daños del ciclo del hielo y deshielo. Hay diferentes tipos de drenaje, como son los drenajes superficiales, que están las cunetas, los bombeos de la calzada, los subterráneos como las zanjas y drenantes y la influencia en la durabilidad. Los criterios para el diseño de drenajes se encuentran en los factores topográficos, en los factores hidrológicos y los factores geotécnicos. Para la determinación del caudal de referencia se tienen en cuenta la realización de aforos, los métodos hidrometeorológicos en los que se encuentra la intensidad media de la precipitación, el tiempo de concentración, la determinación y el coeficiente de escorrentía y la medida del área de la cuenca de aporte. Sí, porfa, pásala. Están los sistemas de drenaje. El sistema de drenaje, están los drenajes superficiales que recolectan las aguas pluviales y de deshielo para su canalización y evacuación. Entre esas están las longitudinales y transversales. El drenaje profundo que impide el acceso de agua a capas superiores de la carretera. Los drenajes longitudinales lo que permiten es la captación, la conducción y la evacuación y la restitución de la continuidad. Los drenajes longitudinales tenemos en la canalización las cunetas y los cases, en desagüe los sumideros y en la evacuación los bajantes. En los drenajes transversales, bueno, el objetivo transversal es restituir la continuidad en la red de drenaje natural del terreno, como los cauces. Ahí le doy continuidad a mi compañera Dalles. Análisis de estabilidad de taludes en carretera. La localización, el talud está ubicado en la vereda Tagua del departamento del Valle del Cauca. La geometría que presenta es saliente de morfología alómada, desarrollada sobre rocas ígneas, caracterizada por tener una longitud mayor de 1000 metros en el eje principal del eslabón. Los factores que pueden contribuir a la inestabilidad del talud son la erosión y las lluvias que saturan el suelo, aumentando el riesgo de deslizamientos. Las rocas ígneas alteradas pierden resistencia, lo que favorece la erosión, además de los materiales degradados. Los materiales presentes y las propiedades geotécnicas son el granito, la diorita y riolita. Presentan diferentes grados de meteorización. La siguiente diapositiva. El método Spencer, estabilidad de taludes. El objetivo es determinar la estabilidad mediante equilibrio de fuerzas y momentos. Pasos del método es definir la superficie de falla, dividir el terreno en rebanadas, analizar fuerzas en cada rebanada, plantear ecuaciones de equilibrio, resolver las ecuaciones en forma iterativa, calcular los factores de seguridad y los resultados, que es factor de seguridad, es 1.8, es aceptable, pero por condiciones críticas, lluvias, erosiones, sismicidad, se recomiendan medidas adicionales
como es el control del agua superficial y subterránea, revegetación y bioingeniería y el monitoreo continuo. Le cedo el paso a mi compañero. Vamos a hablar sobre el diseño de mezclas asfálticas por método de Marshall. Este es un procedimiento de laboratorio, el cual se utiliza para el diseño de mezclas asfálticas. Acá pues vemos que es un método que ayuda a la determinación para el contenido óptimo del ligante asfáltico y esto pues para pronunciar una mezcla en las siguientes características, que sea una mezcla estable dimensionalmente, duradera al transcurso del tiempo y del tráfico y que tenga una manejabilidad al momento de la aplicación o manejabilidad, digamos, del personal. También se tiene pues en cuenta, como lo dije, estabilidad, vacíos, la densidad y la resistencia al flujo plástico. Sí, acá. Bueno, para desarrollar este método vamos a ver diferentes pasos. En este tenemos que es la selección y la preparación de material. Acá tenemos una selección de agregados, los cuales se emplean agregados tanto finos, gruesos y material que sirve de relleno mineral. Este material de agregados debe cumplir con la norma internacional ACTMC 139, la cual acá pues a nivel nacional sería la INVIAS E409. Estos agregados se deben de retirar, se les debe retirar la humedad. Para eso se emplea un horno, el cual debe tener una temperatura entre 105 grados más o menos. Puede estar arriba o puede estar abajo. Eh, Esto pues para retirar, digamos, la humedad hasta que se tenga una masa constante. Como podemos ver en la imagen derecha, acá tenemos pues el agregado y en la parte inferior tenemos el ligante asfáltico. Este pues se emplea con unas características de penetración 60 sobre 70 o 80 sobre 100. ¿De qué va a depender estos valores? De la especificación técnica que se tenga para el proyecto y pues también el tráfico al cual se está diseñando. Dos, tenemos la preparación de la mezcla asfáltica. Entonces, vamos a determinar las proporciones. Esto se definen, digamos, normalmente en 5 muestras de asfalto. Estas pueden ser entre los siguientes valores. Ejemplo, 4%, 4.5%, 5, 5.5% y 6% sobre el peso total de la muestra. El segundo paso sería pesar la mezcla en caliente con los agregados con cada porcentaje mencionado anteriormente del asfalto. Normalmente, como lo dije, son 5 muestras. Importante homogeneizar muy bien el producto, el cual se procede a mezclar los materiales en una bandeja metálica a una temperatura aproximada de 150 grados, hasta lograr una mezcla completamente uniforme. Acá tenemos los moldes de las probetas, que son estos del método Marshall, el cual pues tienen una dimensión de los cilindros de un diámetro de 2.16 centímetros y un alto de 6.35. Es importante que se debe realizar este procedimiento en 3 muestras como mínimo de cada contenido de asfalto, como lo mencionamos anteriormente, son 5. Entonces multiplicamos 5 por 3 y ahí tenemos el total de pruebas que se deben realizar. Se debe realizar la compactación. Se utiliza acá este equipo, que es el martillo de Marshall, el cual se emplea pues equipos de compactación de aproximadamente 4.5 kilogramos y se va ingresando el material en los cilindros y se va aplicando 50 golpes por cada cara cuando la especificación es para un tráfico ligero del asfalto. O se aplican 75 golpes cuando se está especificando para un tráfico pesado digamos, del asfalto. Importante, estas muestras se deben realizar pues con el equipo ideal sobre la base metálica, que es la que tenemos acá, y sobre el collar guía, que es este collar que tenemos acá, el cual me permite generar un golpe uniforme en la muestra. Cuarto, la extracción y curado de las probetas. Es importante dejar secar a una temperatura ambiente pues, la probeta para después proceder a extraer el cilindro cuidadosamente de las probetas del molde. Acá podemos ver la numeración de cada una de las muestras y después de eso se procede a almacenar durante 24 horas a temperatura ambiente. Quinto paso, la determinación de las propiedades físicas. Es importante el tema de medir el peso del aire, peso sumergido del agua, peso saturado de la superficie seca. Y acá pues vemos algunas fórmulas o ecuaciones de los cálculos.
La densidad, que sería pues la densidad que es el peso libre sobre el volumen del cálculo desplazado al agua, el volumen de vacíos, que sería 100 por 1 menos, multiplicado por la densidad de la mezcla sobre la densidad máxima teórica. Acá también tenemos la ecuación de vacíos de los agregados minerales y la relación de vacíos sobre el asfalto. Todo esto lo vamos a ver en el Excel ya formulado con las gráficas del trabajo que se hizo anteriormente. Ya procedemos a hacer el ensayo de Marshall, que es el tema de la estabilidad y el flujo. Esta máquina que tenemos acá, la máquina de Marshall, el cual se realiza en la prensa de Marshall, perdón, y se genera una condición acá de temperatura de 600 grados, que es un baño térmico, el cual debe durar aproximadamente entre 30 a 40 minutos antes de realizar el ensayo, que es en esta máquina que vemos acá. Como podemos ver, se le aplica la temperatura, las muestras se colocan en la celda de carga y se aplica una fuerza con una velocidad constante de 50 mililitros por milímetros por sobre minuto. Después de eso se procede a registrar los datos, que sería la estabilidad, se puede registrar en la unidad de medida, ya sea en kilonewton o en libra, que sería la carga máxima antes de que se deforme el cilindro que teníamos de las pruebas. Y el flujo en milímetros, que es la deformación total hasta el punto de la estabilidad máxima. Como paso número 7, realizamos el análisis de resultados, se tabulan los valores obtenidos de todas las pruebas de las sondas y se procede a calcular los promedios para cada contenido de asfalto. Ya teniendo todos estos valores, vamos a proceder a realizar las gráficas, que son las que tenemos acá en la parte inferior, que será el porcentaje de asfalto versus la densidad, porcentaje de asfalto versus la estabilidad, porcentaje de asfalto versus vacíos totales, y así sucesivamente, que ya lo vamos a ver pues, en el archivo de Excel. Y como último punto, sería la selección de contenido óptimo para el diseño de asfalto. Una de las recomendaciones para tener en cuenta son las siguientes: que la estabilidad sea mayor a 8 kilonewtons, tener un flujo de la mezcla de 2 a 4 milímetros y el vacío en la mezcla que no supere o que esté entre los rangos del 3 al 5%, y así sucesivamente con el tema de la densidad del material. Ventajas de este sistema Marshall, que es un método simple, económico y replicable pues en cualquier parte, digamos, del mundo. Es adecuado para los diseños tradicionales de pavimentos flexibles y se adapta fácilmente a los laboratorios en campo. Acá les voy pues a mostrar el Excel. ¿Me confirman, chicas, si lo están viendo, por favor? Sí, señor. Bueno, acá tenemos organizados paso a paso como se fue, digamos, haciendo el diseño de mezclas, donde tenemos las propiedades de los agregados, el análisis granulométrico, tenemos pues la gráfica de la curva granulométrica de la mezcla asfáltica y pues las propiedades de los agregados, el tema del asfalto, los criterios de diseño de Marshall y así sucesivamente, que fue lo que ya acabamos de explicar, y en el trabajo anterior, profe, pues te lo explicamos pues bien estructurado. Y acá tenemos las gráficas de los análisis complejo de mezclas asfálticas con el método de Marshall. Acá tenemos, digamos, densidad versus contenido de asfalto y así sucesivamente para ver los valores. En qué nos va a afectar, digamos, el diseño de mezclas y poder tomar decisiones correctas al momento de ejecutar un proyecto y pues ya realizar la especificación del mismo. Te vamos a dejar el link de este documento pues para que lo mires. De todas maneras, pues el trabajo anterior ya se dio. Y les cedo la palabra a mi compañera Luz. Bueno, vamos a hablar del tema que es mención de vías férreas y aeropuertos. Hacemos un énfasis en esto y pues las vías férreas están diseñadas para guiar vehículos con ruedas de pestañas sobre carriles. Esto impone cargas muy concentradas y repetitivas directamente sobre los rieles. Ya hablando más o menos de la infraestructura detallada, hablemos un poco de los rieles. Esto generalmente es de acero de alta resistencia con un perfil específico para el contacto con las ruedas. Su unión es crucial para la continuidad y seguridad. También contiene lo que son las traviesas. Estas distribuyen la carga de los rieles al balasto y mantiene el ancho de la vía. Ya hablando de la trocha, puede ser de madera, concreto o en acero.
Balasto es la capa del material granular, generalmente piedra triturada, que proporciona soporte elástico, y que esto permite el drenaje y facilita el mantenimiento de la geometría de la vía. Ya hablando un poco de las cargas y los diseños, están las cargas concentradas, las cargas dinámicas, diseño geométrico y el ancho de la vía. Bueno, para estos materiales específicos, la selección de materiales para rieles, lo que es el acero, es una resistencia a la degradación, y balastos, que ya vendría siendo la dureza angular para el enclavamiento, ya que esto es muy fundamental. Hablando ya de los aeropuertos, el énfasis que hacemos en esto es: los aeropuertos están diseñados para soportar las enormes cargas de las aeronaves durante el despegue, aterrizaje y rodaje. La seguridad y la eficiencia operativa son primordiales. Bueno, de la infraestructura detallada, pues esta incluye los que es las pistas de aterrizaje y despegue, las calles de rodaje, las plataformas de estacionamiento, los pavimentos rígidos, que son en hormigón, los pavimentos flexibles, que son en asfalto. Cargas y diseños, pues serían cargas estáticas y de impacto. También tenemos diseños de pavimentos, el drenaje superficial, señalización y balanceamiento. Bueno, diferencias claves para enfatizar. Bueno, la naturaleza de la carga, esto es puntual y móvil, huella de contacto versus distribuida, que son pues los vehículos terrestres. El sistema de guía, los rieles, la fricción con el pavimento, guiado por señales y control de tráfico aéreo en los aeropuertos. Requisitos de planitud y rugosidad son muy estrictos en aeropuertos para la seguridad de las aeronaves. Consideraciones de velocidad y seguridad. Diferentes enfoques según el modo de transporte. Ya pasamos a la otra diapositiva, que serían las conclusiones. Bueno, una de las conclusiones es: la clasificación del suelo sienta la base para la selección adecuada de los materiales. La ingeniería de vía es una disciplina multifacética que pues requiere la integración de conocimientos de geotecnia, mecánica de suelos, hidráulica y materiales. También otra podría ser: un sistema de drenaje eficiente es fundamental para la durabilidad de la inversión. El diseño de mezclas asfálticas busca un equilibrio entre resistencia y durabilidad. El análisis de estabilidad de taludes es un factor de seguridad adecuado que son cruciales para la seguridad. Vías férreas y aeropuertos presentan retos de ingeniería únicos. Esto sería todo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, profe. Y nos Gracias. estaremos viendo más adelante. Listo, sería apagar la grabación, por favor.